Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Listos? Buenas tardes, sí, doctor. Muy bien. Entonces Sí, vamos doc, a... buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con preeclampsia. Esto es lo más, no difícil, pero es lo más extenso. Ya vimos la fisiopatología, parte de la fisiopatología porque es muy extensa. Ya vimos cómo tomar la presión arterial, que es con lo que nosotros contamos. Y ahorita vamos a ver todo el panorama de la preeclampsia, el diagnóstico y las definiciones. Muy bien. Entonces, hay definiciones de la American College, hay definiciones de la American Heart, hay definiciones de la Colegio Americano de Cardiología. Entonces, son muchas definiciones, cada uno tiene sus posturas, pero ¿a cuál le vamos a hacer caso? Están las guías de práctica clínica, etcétera. Entonces, como un arco iris de definiciones, ¿no? Son muchas. Y con el tiempo han ido cambiando y se han agregado otras a medida que se van haciendo más estudios. Las principales o la clásica de las definiciones son la hipertensión gestacional, la preeclampsia con una preeclampsia leve o severa, que ya ahorita se llama con criterios de severidad o sin criterios de severidad, la hipertensión arterial crónica, la hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada y el síndrome de HELP y la eclampsia. Entonces, en mi opinión, es muy escueta la clasificación, es muy corta, porque ¿qué vamos a hacer cuando la paciente llegue hipertensa al consultorio y sea normal en su casa? O cuando esté hipertensa en su casa y cuando tomemos la presión está normal en el consultorio. Entonces son definiciones o es una clasificación que en mi punto de vista es muy escueta. Lo que les comenté, las definiciones en la guía de práctica clínica, lo único que agrega es con comorbilidades o sin comorbilidades por el riesgo que presenta. Entonces, en el 2018 se hizo una clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo y el año pasado, en el 2021, se hizo la nueva, la actualizada, ya con los nuevos estudios. Aquí hay unos autores que son muy importantes a nivel internacional, que es Laura McGee y Leona Pum. Entonces ellos ya están metiendo los marcadores, hay nuevas definiciones, ya se extendió más la clasificación y ya se agregaron más cosas para el diagnóstico. Esa es la importancia de esta nueva publicación. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos hacen una extensión, como que definen más la presión arterial, como que la van desmenuzando para que no quede como una definición muy escueta de cifras nada más, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es decir en preembarazo o antes de la semana 20. ¿Qué subtipos vamos a tener de hipertensión? Entonces ellos definen hipertensión crónica, hipertensión esencial, hipertensión secundaria, hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. La hipertensión crónica, pues es la hipertensión que se detecta antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. ¿Por qué? Porque el proceso de placentación aún no termina. Entonces aún no viene la invasión trofoblástica y no se liberan los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, en esa etapa no se puede hablar de preeclampsia porque aún no pasa esos eventos, aún no se disparan esos procesos que van a dar origen a la preeclampsia. La aterogénesis no hay todavía. Entonces se llama hipertensión crónica. La hipertensión esencial es la hipertensión sin causa secundaria o conocida. Es la hipertensión que se presenta pero sin ninguna causa. No es diabética, no tiene daño renal, etc.
La hipertensión secundaria es la hipertensión ya con una causa conocida, que es por ejemplo, la enfermedad renal. La hipertensión de bata blanca es una sistólica mayor o igual a 140, una diastólica igual o mayor a 90 cuando se mide en el consultorio o en la clínica, y menor a 135-85 utilizando lecturas ambulatorias, o sea, en su casa, ¿no? La hipertensión enmascarada es una presión de menor de 140-90 en una visita a la clínica o consulta, pero mayor a 135-85 en otros momentos fuera de la clínica. Es decir, entonces aquí ya extendieron el panorama de la hipertensión y ya nos dan más elementos, porque probablemente no vamos a llegar o no va a llegar una paciente con 140-90 como dice el libro, pero sí puede llegar una paciente con 135-85 y ya podemos nosotros clasificarla. Ya más adelante vamos a ver qué tantos elementos tenemos para hacer el diagnóstico, pero por lo menos si fuera del entorno de la clínica la paciente tiene 135-85, ¿por qué? Porque ya nosotros le dimos la indicación de que vaya y se la toma en su casa, entonces ya podemos nosotros clasificarla como una hipertensión enmascarada. Y si la paciente llega con 140-90, pero en su casa, cuando ella se toma la presión de forma ambulatoria, tiene menor a 135-85, ya la podemos nosotros clasificar como una hipertensión de bata blanca. Todas estas obviamente tienen riesgo de progresar a una preeclampsia, pero ya por lo menos nos da más datos y nos va a dar más oportunidad de meterle en una clasificación cuando no tenemos las cifras que dice el libro que debe tener una preeclampsia de 140-90. Todo esto es en pacientes menores de 20 semanas o que no estén embarazadas. Con la hipertensión, cuando es más de 20 semanas, cuando ya se llevó todo el proceso de placentación, de invasión trofoblástica, liberación de angiogénicos, etcétera, ya la podemos clasificar como una hipertensión gestacional o hipertensión gestacional transitoria. Esta no estaba en la clasificación previa. Entonces, una hipertensión gestacional es una hipertensión que surge de nuevo, o sea, de nuevo. Llega la paciente, más de 20 semanas, y tiene hipertensión, en ausencia de proteinuria u otros hallazgos subjetivos de preeclampsia. O sea, la paciente solo llega con una presión arterial elevada después de la semana 20 sin ningún otro síntoma, ni hallazgo, ni proteínas. Y la hipertensión transitoria gestacional es una hipertensión que surge después de la semana 20 de gestación en la clínica, que se resuelve con lecturas repetidas de tensión arterial. Que nosotros tengamos eso no quiere decir que esa paciente no progrese a una hipertensión o a una preeclampsia, pero la podemos clasificar en ese momento como una hipertensión transitoria gestacional. Vamos a tener que hacer estudios para darle seguimiento y ver el riesgo de que progrese a una preeclampsia. ¿Y ellos cómo clasifican la preeclampsia? ¿Cómo dicen esta paciente tiene preeclampsia? Primero es de novo, o sea, es de nuevo. Es una hipertensión gestacional porque está en el embarazo, ¿no? Acompañada de una o más de las siguientes condiciones de nueva aparición que no las tenía previamente en mayores de 20 semanas de gestación. Entonces, tenemos proteinuria. Hay varias maneras de medir las proteínas. La más barata, pues, es la tira reactiva, ¿no? Entonces, tenemos proteinuria y otras disfunciones en los órganos finales de la madre, que en otra clasificación se podría llamar con criterios de severidad, pero aquí no lo manejan así. Es preeclampsia si tiene proteinuria, o es preeclampsia si tiene proteinuria más otras disfunciones orgánicas, como complicaciones neurológicas, por ejemplo, eclampsia, alteraciones en el estado mental, ceguera, derrame cerebral, clonus, cefaleas severas, escotomas visuales, edema pulmonar, complicaciones hematológicas como
plaquetas menores a 150.000, CID, hemólisis, creatinina mayor a 90 o más de micromoles o 1 miligramo por decilitro, que es como nosotros lo medimos, en miligramos por decilitro. Afectación hepática, ALT y AST mayor a 40 o dolor en el cuadrante superior derecho, porque ahí está el hígado, o en el epigastrio. Paciente embarazada con dolor en epigastrio, hay que descartar preeclampsia hasta que tengamos la evidencia de que no lo es. No iniciemos una terapia para úlcera o omeprazol y todo eso. Paciente embarazada que llega con dolor en epigastrio hay que descartar complicación de preeclampsia hasta que tengamos la evidencia. Y la mejor manera es tomar AST y ALT. Entonces, 140-90 es la presión arterial más proteinuria o disfunción a otros órganos. Y ya si nosotros tenemos ultrasonido o llevamos ciertos marcadores, pues le agregamos disfunción uteroplacentaria. Por ejemplo, desprendimiento de placenta, desequilibrio angiogénico, restricción del crecimiento fetal, Doppler anormal de las arterias umbilical o muerte fetal intrauterina. Entonces, para esta clasificación, todo esto nos va a decir que la paciente tiene preeclampsia. Entonces, si la paciente llega con una hipertensión de novo, la paciente estaba normal, ustedes le llevaron el control prenatal y la paciente siempre estuvo normal, sin ninguna complicación. Y de repente llega con 140-90, más de 20 semanas de inicio de novo, y le toman una tira reactiva y tiene proteinuria. Esa es una preeclampsia. Si la paciente no tiene proteinuria, pero la paciente refiere cefalea severa, es preeclampsia. Si la paciente tiene hipertensión y tiene 150.000 plaquetas, menor a 150.000 plaquetas, es preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Si la paciente tiene hipertensión después de la semana 20, tiene proteinuria y tiene una creatinina mayor a 1 miligramo por decilitro, es preeclampsia. Entonces aquí ya tenemos una definición que nos va a englobar todo lo que es la preeclampsia. Ya no nos va a decir, ok, la preeclampsia es con datos o sin datos de severidad. Ellos no lo manejan así porque la preeclampsia no se debe clasificar como leve o grave en un embarazo en curso, porque toda la preeclampsia en cualquier momento puede pasar a ser grave. Entonces, hablar de una preeclampsia leve o sin datos de severidad es como subestimar la preeclampsia. Entonces, en esta revisión o en este artículo, este grupo de expertos en esto, ellos dijeron, no va a existir leve o grave con datos o sin datos de severidad, es preeclampsia. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes vean una paciente hipertensa con proteinuria, es preeclampsia. Porque no podemos saber si ese momento es leve y en qué momento se va a convertir en grave. Entonces, ese es subestimar el estado actual de la paciente. Y después de la semana 20, pues van a haber pacientes que van a tener hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada. Esa quedó exactamente igual. Es entre las mujeres con hipertensión crónica, o sea que ya tienen diagnóstico previo de hipertensión, el desarrollo de una nueva proteinuria u otras disfunciones como cualquiera de estas, que tenga 150.000 plaquetas o menos, que haya tenido antecedentes de hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque la paciente ya lleva tratamiento, ya les dice, doctor, yo soy hipertenso de hace 2 años. Lo más frecuente que yo he visto aquí en el hospital es que son pacientes que tuvieron preeclampsia en el primer embarazo, preeclampsia severa o ya con complicaciones, que estuvieron en terapia intensiva, y de repente la dan de alta sin medicamento. Y ya al 1 o 2 años alguien la detecta en el centro de salud
y la diagnostica con hipertensión crónica, pero fue una complicación de la preeclampsia anterior. Entonces, llega con hipertensión crónica, pero ya con alguna disfunción de las que vimos, o con proteinuria. Entonces, puede ser que se detecte antes, que ya tenga captopril de tratamiento y ya tenga 2 o 3 años con hipertensión, o diagnosticarla nosotros como una hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque va a llegar hipertensa antes de la semana 20 y pasando la semana 20, en la semana 30, 34, de repente se agrega proteinuria o se agrega otras alteraciones de disfunción orgánica o disfunción uteroplacentaria. Entonces haríamos ya el diagnóstico de hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten porque quiero que esto quede muy claro. Sí, doctor. Disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá. Respecto a la presión arterial después de la semana 20 de gestación, había leído que, por ejemplo, también debe tomarse en cuenta la basal, es decir, la que existía antes del embarazo, porque algunas mujeres pues sí manejan presiones arteriales bajas, incluso en esas presiones arteriales bajas, pues puede subir más de 30 a 40 milímetros de mercurio, estando debajo de los 120-80, y dice que eso se considera también como un dato o un indicador de que realmente la presión arterial está elevada. Mi pregunta aquí es, ¿esto se puede tomar en cuenta o es válido incluso aunque no esté por encima de 140-90 la presión? Si ya tienen, tú puedes tomar una tensión arterial ¿cuánto me dijiste? ¿130-90? No, bueno, por ejemplo, es que yo había leído que, por ejemplo, era como un caso clínico. Una mujer puede tener basalmente, sin estar embarazada, 90-60 de presión y esto es normal para ella. Ah, ok, Pero mira, si por en la ejemplo, consulta, si tú llevas un control prenatal de una paciente tuya, o sea, tú la recibes en el primer trimestre, eh, lo que ha pasado por subestimar esas tensiones arteriales que a veces son normales es que terminan en eclampsia. ¿Por qué? Porque tú ya la captaste en el primer trimestre. La paciente tiene presiones arteriales bajas. Puede tener, supongamos, ¿no? 170, todo el primero y segundo trimestre. Y de repente llega 110-70, pero al final del embarazo tiene 130-85. Tú no la puedes clasificar como una preeclampsia porque no llega a los niveles. Probablemente tú la vayas a clasificar como una hipertensión enmascarada, ¿no? Pero tú tienes que tener ya pues ese criterio clínico que te va a dar el tiempo de decir, esta paciente manejaba tensiones arteriales bajas, no necesito yo que llegue a tensiones arteriales muy altas, porque su cuerpo está adaptado a manejar esas presiones arteriales muy bajas. Y cuando aumenta la tensión arterial a 130-85, su cuerpo no está adaptado a mantener esas tensiones arteriales y lo más seguro es que convulsione, ¿no? Y son las pacientes que, si esta paciente estaba bien, la monitorizamos y estaba 130-85, 130-86 y de repente convulsiona. Entonces eso es muy importante ver todo el entorno de la paciente. Laboratorios normales, primero, segundo trimestre, pacientes delgadas y adolescentes son las que más pueden hacerte ese problema de que tengan presiones arteriales muy bajas durante el primero y segundo trimestre. ¿Por qué? Pues porque son pacientes jóvenes, pacientes delgadas, que no necesitan realmente mucha presión. Pero en el trabajo de parto, acuérdate que la presión arterial aumenta. Entonces, de 130-80 con que tú la captaste
con 4 de dilatación, en el periodo expulsivo va a aumentar todavía más la presión arterial y probablemente llegue a 140-90, que normalmente no se las toman cuando está la contracción. 140-90 o, por ejemplo, 139-89. Y alguien dice, es que tiene 139-89, es la contracción. No está dentro del parámetro de preeclampsia. Pues no, pero ¿cuánto subió de 100, no sé, de 170, que era lo normal? Entonces, eso es lo que tú tienes que preguntarte. No necesariamente tiene que ser una definición tal cual es el libro. Las definiciones te orientan, pero siempre tienes que ver el entorno del paciente y sobre todo si tienes la oportunidad de que tú le llevaste el control, porque nosotros en el hospital no les llevamos el control prenatal a las embarazadas y eso es un problema para nosotros, porque no sabemos la evolución o el crecimiento fetal, probablemente tenga una restricción del crecimiento, no le llevamos, no sabemos cuánto tuvo de presión al inicio y a veces ni siquiera van en el primer trimestre. Entonces, todos esos antecedentes que son importantes no los sabemos y de repente la paciente convulsiona y eso creo que pasó hace como 2 semanas. Convulsiona y estuvo normal todo el trabajo de parto, pero normal a lo mejor para cualquier otra paciente. Pero si nosotros hubiéramos hecho una revisión a lo mejor de, si, no sé, de su centro de salud, a lo mejor ella manejaba tensiones de 160 y la irritación que tuvo a nivel cerebral únicamente fue con 140-85. Entonces ahí lo importante es ver los antecedentes de la paciente. ¿Y qué más decía el caso clínico? Pues era eso, doctor, porque también hace como unas 3 semanas Ajá, que yo estaba en valoraciones de gineco, sí. llegó precisamente una paciente así. Ella normalmente manejaba presiones arteriales muy bajas, era de 85-90 la sistólica y la diastólica de 55-60. Uh-huh. Entonces, un día llegó con 127-88, si no me equivoco, y se ingresó precisamente por eso, porque ya estaba después de la semana 20 de gestación y pues había el antecedente o una forma de comprobar que su presión arterial subió, pues, vaya, súbitamente, y estaba en riesgo. Y el ginecólogo de esa vez me explicó, o sea, y como que sí me quedó un poquito la duda, de que no importa que no esté arriba de 140 o 90, pero siempre y cuando puedas comprobar que ha subido más de 20 a 30 milímetros de mercurio. Por Esa era mi ejemplo, pregunta. esa clasificación de que sube los 20 milímetros de mercurio, esa la quitaron, pero han quitado tantas cosas que cada vez se hacen cada vez más cuadradas las guías clínicas. Por ejemplo, antes te decían eminencia de eclampsia. Eminencia de eclampsia quiere decir aguas porque la paciente va a convulsionar. Y ya luego ya no existía. Entonces después dejaron preeclampsia con datos de severidad, pero porque ya está complicada, y sin datos de severidad son pacientes que tienen preeclampsia, pero que no están tan complicadas, pero que se pueden complicar, pero tú ya subestimaste que la paciente tiene solo preeclampsia, ¿no? Es como decir, pues solo está sangrando, no está en estado de choque, pero solo sangra, pues vámonos con la que es, a revisar las que están en estado de choque. Es lo mismo. Pues la paciente ya tiene un proceso patológico que se gestó desde la placentación, que ya lo que nos está dando ahorita ya es porque existe un daño general. Pero pues alguien dijo, pues vamos a clasificar, bueno, la ACO dijo eso, ¿no? La de Estados Unidos. Vamos a clasificarlo como con datos y sin datos de severidad. Y entonces en países como este, el decir, ¿sabes qué? No tiene datos de severidad, es como decir, pues puede esperar, ¿no? O vamos a darle parto.
Sí, pero la paciente ya tiene un proceso patológico. Ya está mal la paciente, ya hay un daño endotelial generalizado. Lo único que falta, pues, es, pues ya que de lo último, ¿no? Que se estalle el hígado o que convulsione para que ya digas, ah, ok, ya es con dato de severidad. Entonces, ha habido tantos cambios que eso no, lo que te dijo el doctor no está mal. Yo creo que está mal que hayan quitado ese criterio de clasificación, porque en pacientes de ese tipo nos podría servir ese parámetro de decir, ok, te va a subir tantos milímetros de mercurio. Pero pues en las clasificaciones, pues es así, y en la guía de práctica clínica creo que tampoco está. ¿Alguna otra pregunta? Pues por mi parte no, doctor, creo que me quedó bastante claro ahora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces, esas son las clasificaciones. Y esta es la clasificación de enfermedades hipertensivas de acuerdo a las organizaciones, que siempre hay quien quiera hacer su clasificación, ¿no? De Estados Unidos, la American College, este mismo Sociedad del Estudio de Hipertensión, que es inglesa, y National Institute de Estados Unidos. Entonces, hipertensión crónica, para ellos, es más de 140-90 antes de la semana 20 para el American College. Prácticamente fue lo mismo para el estudio de hipertensión y para la de Instituto Nacional de Salud y Excelencia en el Cuidado, desde 140-90 antes de la semana 20 en mujeres que toman antihipertensivos. Entonces ellos ya agregan otra cosa, ¿no? Son pacientes que están tomando antihipertensivos. Y la hipertensión gestacional, pues la clasificación es igual, ¿no? 140-90, prácticamente es lo mismo. Aquí es sin proteinuria significativa. Esa es la diferencia. La preeclampsia, los tres son de novo, son hipertensión de inicio nuevo, 140-90, proteinuria son más de 300 en 24 horas en una recolección de orina. Proteína, relación de creatinina, proteína, 0.3 o 2 cruces. Proteína creatinina de 30 miligramos por milimoles, que es lo mismo. Aquí igual relación proteína creatinina, dipstick y proteína albúmina. Aquí le agregan tanto la relación proteína creatinina como la relación albúmina creatinina. Insuficiencia renal, daño renal agudo, 90 micromoles, aquí 1 miligramo, 1.1 miligramo. Aquí ya como que es menos, ¿no? Como un miligramo. Y aquí 1.02, trombocitopenia menor a 100, menor a 150,000, menor a 150,000. Daño, aquí es 2 veces el límite normal. Aquí sí lo marcan como 40, igual aquí. Daño neurológico. Entonces, esta, digamos que tiene más, más datos o más argumentos, ¿no? Para decir es preeclampsia. Estos dos son prácticamente lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, enzimas elevadas, 2 veces el límite normal, y si digamos que en el laboratorio el límite normal que ellos manejan es 30, pues tiene que ser hasta 60, ¿no? Aquí ya te lo marca bien, mayor a 40, mayor a 40. Entonces, este instituto, pues es el que tiene mejor o más completa, digamos, ¿no? Pero en general, eh, lo que caracteriza a cada hipertensión es lo mismo, que son las cifras y la edad gestacional. Entonces, cuando ustedes vean una hipertensa,
siempre se tiene que preguntar, presión arterial, ¿en qué momento inició la presión arterial? ¿Antes o después de las 20 semanas? Para que ustedes la puedan clasificar. Y la otra clasificación es de acuerdo al tiempo en que se presenta. Es un trastorno exclusivo de la especie humana, complica el 2 a 8% de los embarazos y se puede dividir preeclampsia de inicio precoz o de inicio tardío. De inicio precoz, el problema es una patología placentaria, o sea, ya la placenta ya tuvo su daño. Hay restricción del crecimiento porque la placenta tuvo una mala placentación, adaptación placentaria, invasión trofoblástica y no llega suficiente oxígeno al bebé. Entonces hay una restricción porque creció poco. Alteraciones en las arterias uterinas por lo mismo y se presenta antes de la semana 34. Son las de más difícil control y es la causa de que haya tanto prematuro. La de inicio tardío, ahí existe todo lo mismo, mala placentación, alteraciones en la adaptación vascular, liberación de angiogénicos, antiangiogénicos, reperfusión, radicales libres de oxígeno, etc. Pero aquí ya se presenta porque ya hay un daño endotelial y eso se presenta al final, después de la semana 34. Pasa todo esto, pero no produce nada hasta que existe un daño endotelial. Crecimiento fetal normal porque la placenta está funcionando bien, o sea, sí hay esa placentación anormal, pero sigue funcionando y sigue nutriendo al bebé. El problema es cuando se liberan los factores angiogénicos y ya dañan el endotelio. Entonces es cuando se presenta la preeclampsia de inicio tardío. Y eso se presenta posterior a la semana 34. Es más fácil controlarlo y hay menor riesgo de productos pretérmino. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que da este instituto, ¿no? Dice, la tensión arterial debe medirse utilizando una técnica estandarizada. Lo mismo que hace Alan, lo mismo que tiene que hacer Erika. De la misma forma se debe de tomar la presión arterial. La hipertensión debe definirse como una TA sistólica. Ellos ya definen la hipertensión. La hipertensión debe ser una sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. Entonces, ese es el sesgo de las pacientes que manejan presiones muy bajas. Porque si ustedes se aprenden esto, pues van a decir, la paciente pues no tiene 140-90, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser así, tienen que ver el entorno de la paciente, basada en una media de al menos 2 mediciones. Entonces, una toman, 15 minutos toman otra. La TA debe repetirse para confirmar la hipertensión verdadera. Si la hipertensión es grave, o sea que tenga más de 160 y más de 110, repetir en 15 minutos. Yo recomiendo que no. Tiene 160, 110, ya se ingresa para manejo de la hipertensión. En mi opinión no tiene caso que pasen 15 minutos y volver a tomarlo, ¿no? De lo contrario, repetir al menos 4 horas en 2 visitas, pues tampoco. Tiene 160, 110, ingresar. Se debe confirmar por medio de hipertensión ambulatoria la hipertensión crónica. O sea, la paciente ya está tomando medicamentos. ¿Sabe qué, señora? Cómprese su baumanómetro. Usted se la va a tomar en su casa, va a anotarlo y la siguiente semana usted me trae la lectura. Descartar hipertensión de bata blanca cuando la paciente lleve las lecturas al consultorio. Debe ser confirmada con mediciones repetidas en la misma visita y en 2 visitas consecutivas. La mayoría de la hipertensión crónica se debe a hipertensión esencial. La paciente pues ya tiene hipertensión desde antes de la semana 20, ya fue diagnosticada hace 1 o 2 años. La mayoría pues son secundarias a la hipertensión esencial.
La hipertensión crónica, la hipertensión de bata blanca es frecuente y cuando ustedes estén en triage es muy frecuente que la paciente llegue con hipertensión. ¿Por qué? Porque el simple estrés de llegar y de pensar que le van a dar una noticia, una mala noticia o lo que sea, aumenta la presión arterial. Entonces, la hipertensión de bata blanca es frecuente, 30% de la hipertensión crónica, y se asocia a mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, aguas con esta porque puede presentarse o la podemos confundir en el 30% como hipertensión de bata blanca cuando la paciente es hipertensa crónica. Y estas hipertensión de bata blanca se asocian con mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, ustedes detectan esto, la paciente no es hipertensa crónica, efectivamente la paciente llegó al consultorio, se hipertensó, llega a su casa, se toma sus registros y sale normal. Eso no quiere decir que no la tratemos como de riesgo, porque la paciente puede llegar a tener preeclampsia en el transcurso de las semanas. La hipertensión enmascarada, que es ya cuando la paciente llega con hipertensión, puede diagnosticar mediante la tensión arterial ambulatoria cuando hay evidencia de daño. Entonces, una TEA menor a 140/90 en una visita de la clínica o consultorio, pero menor a 135/85 en otros momentos fuera de la clínica o del hospital. Hipertensión gestacional transitoria se asocia con un riesgo del 40% de hipertensión gestacional verdadera, posterior o preeclampsia. Entonces, también hipertensión gestacional transitoria tiene riesgo del 40% de llegar a tener una preeclampsia. Y se justifica un seguimiento adicional con monitorización de la tensión arterial, que es lo que hemos visto, monitorización ambulatoria. Aproximadamente el 25% de las mujeres que presentan hipertensión gestacional antes de la semana 34 progresarán a preeclampsia, lo que hemos visto, y tendrán peores resultados porque son pretérmino y la alteración es placentaria. Entonces, el 25% de las mujeres que presentan hipertensión gestacional antes de la semana 34 van a progresar a preeclampsia. Entonces, en ese momento tienen que estar ustedes pendientes en qué momento va a tener aumentos de la tensión arterial, proteinuria, etcétera, porque son las que tienen peores resultados porque son pretérmino, porque la disfunción es placentaria. Puede llegar con una restricción, puede morir el bebé, pueden operarle de urgencia y sacar un bebé prematuro o tener ya alteraciones en la creatinina, en la TGO, en la TGP, en las plaquetas. Entonces, cuando una mujer se presenta para la atención prenatal a la semana 20 o más, sin conocimiento de los valores previos, lo que comentaba o lo que les comentaba, de tensión, y se encuentra hipertensa, debe manejarse durante el embarazo como si tuviera hipertensión gestacional o preeclampsia, a menos que la evidencia muestre lo contrario. Marcadores angiogénicos, antiangiogénicos o laboratorios. Entonces, si nosotros desconocemos el estado previo de la visita de la paciente y la paciente llega con más de la semana 20 con hipertensión, entonces la clasificamos como hipertensión gestacional o como preeclampsia. Así de fácil, hasta que no sepamos o que no tengamos laboratorios o lo que sea. Eso sí, desconocemos completamente el antecedente de la paciente. Podemos utilizar marcadores angiogénicos. La falta de desequilibrio angiogénico según la evaluación de los factores angiogénicos normales de crecimiento placentario y la relación del SFLT1 normal sugiere que no hay disfunción. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, el diagnóstico y la vigilancia. Entonces, ellos, ¿qué dicen, no?
Bueno, las mujeres deben someterse a pruebas de preeclampsia para descartarlas. Eso es una buena práctica. Pacientes de alto riesgo hay que hacerles pruebas para descartar preeclampsia. Se puede realizar marcadores angiogénicos si están disponibles. En México, pues se tienen que enviar la muestra a Estados Unidos. Si es normal, se reforzará el diagnóstico de hipertensión gestacional. Por ejemplo, en los pacientes con COVID, utilizaron estos marcadores para descartar si era una preeclampsia o era una complicación del COVID. Se debe realizar una ecografía fetal cuando esté disponible para evaluar el crecimiento fetal, el volumen del líquido amniótico y el Doppler de la arteria umbilical. Si se detecta una restricción del crecimiento fetal, se debe guiar las pautas. Ok, entonces ya tenemos pacientes de alto riesgo someterse a pruebas de preeclampsia. Podemos realizar marcadores angiogénicos si hay disponible y eso nos puede decir es preeclampsia o es hipertensión gestacional. Ultrasonido, crecimiento fetal y Doppler de arterias umbilical. ¿Cómo vamos a vigilarlas? Los contactos prenatales deben ocurrir al menos una vez a la semana cuando son con hipertensión. La prueba de proteína debe realizarse en cada visita prenatal, siempre que llegue la paciente, su LABstick. El riesgo de resultados maternos adversos aumenta con la edad gestacional más temprana y la aparición de empeoramiento de las siguientes características de las mujeres deben ser informadas entre las visitas. Se utiliza un modelo mini-Pierce que lo vamos a ver. Y las complicaciones, pues es dolor de cabeza, alteraciones visuales, dolor de pecho, disnea, sangrado. Todo eso es lo que mide el mini-Pierce y eso nos va a servir como riesgo de resultados adversos. Ecografía fetal debe repetirse una vez al mes. Si se sospecha nuevamente de preeclampsia por motivos clínicos, una mujer debe ser reevaluada para detectar preeclampsia. Entonces, todo eso lo tenemos que realizar para diagnóstico y seguimiento. Entonces, la American College dice 130-80 hipertensión estadio 1, 140-90 hipertensión estadio 2 y estas definiciones no se han adaptado al embarazo. Entonces, esto no lo vamos a utilizar. No vamos a utilizar hipertensión estadio 1 ni hipertensión estadio 2. Las definiciones o clasificación del American College de Cardiología, esas no van a utilizarse en el embarazo. Y lo que les había comentado, antes era la triada, hipertensión, proteinuria y edema. En el 2000 quitaron el edema como criterio diagnóstico de hipertensión, bueno, de preeclampsia. Y en el 2013 quitaron la proteinuria como rango característico de la preeclampsia. Se utiliza como un complemento para el diagnóstico, pero no como un criterio diagnóstico. Y actualmente el criterio diagnóstico es la hipertensión arterial, nada más. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Muy bien, vamos a ver rápido lo inicial del diagnóstico. Entonces, este es de esta semana que pasó. La hipertensión queda en el tercer lugar. Sigue siendo tercera causa de muerte, que si no estuviera el COVID sería la primera, ¿no? COVID, el 13.8%, COVID virus no identificado, 1.3%, y sigue siendo tercera causa de muerte
la hipertensión y cuarta causa de muerte, la hemorragia. Esta es la primera semana de marzo. 214 defunciones, en tanto que para el mismo corte del 2022 se registraron 135, que fue la semana pasada. Representa una disminución del 79% en el 2002. Bueno, la preeclampsia entonces genera 500,000 muertes fetales y neonatales, muchas de ellas por muertes fetales intrauterinas y muchas otras por prematurez, y más de 70,000 muertes maternas. La proteinúria no es obligatoria para el diagnóstico, pero suele estar presente hasta en un 75% de los casos. Cuando nosotros ingresamos a una paciente, se queda como hipertensión a clasificar, ¿no? Entonces, cuando es probable preeclampsia, hipertensión a clasificar, etcétera, no debe pasar más de 24 horas. Se le tiene que dar un diagnóstico, o es preeclampsia o no lo es. Pero hipertensión a clasificar o probable preeclampsia no debe tener ese diagnóstico más de 24 horas. La proteinuria no es obligatoria para el diagnóstico, pero se presenta en el 75% de los casos. El ácido úrico antes causó un boom el ácido úrico, porque se elevaba con la preeclampsia. Entonces, como que lo relacionaron con la preeclampsia. Entonces, el ácido úrico sérico elevado corregido para la edad gestacional se ha asociado, pero con un riesgo perinatal elevado. Entonces, si aumenta el riesgo, bueno, aumenta más de 5 el ácido úrico, existe un riesgo de que el bebé esté sufriendo o tenga algún problema, porque es el riesgo perinatal. Y disfunción uteroplacentaria. Entonces, si está elevado, si tiene preeclampsia, si el ácido úrico está elevado, quiere decir que el daño ya causó tanto daño en la placenta o en el endotelio que ya es insuficiente el oxígeno que le está llegando al producto y ya existe un daño uteroplacentario o una disfunción uteroplacentaria que si sigue aumentando el ácido úrico o no se le da seguimiento, pues el bebé se va a morir dentro, ¿no? Pero como el ácido úrico como único no fue un predictor independiente de resultados maternos, o sea, como decir ácido úrico únicamente está elevado, pues no nos dice nada, ¿no? Únicamente nos va a decir, ¿sabes qué? Ese bebé pues está sufriendo, está mal y si sigue aumentando, pues se va a morir dentro, ¿no? Eso es lo que nos dice el ácido úrico. La hiperreflexia no es un criterio diagnóstico, ya que no es específico. A menudo está presente en mujeres jóvenes que por lo demás están bien y están sujetas a interpretación del observador. Si la paciente está bien y ustedes le toman los reflejos en las rodillas y de repente brinca la pierna, pero todo lo demás está bien, esa es una hiperreflexia normal. Pero si esa hiperreflexia la llevamos a un contexto patológico, que la paciente tenga 160-90, tenga visión borrosa, tenga cefalea, náuseas o vómito, y tiene hiperreflexia, pues ya no sería normal, ¿no? Ya sería un dato que nos está diciendo esa paciente va a convulsionar, ya está teniendo ya un daño orgánico. Y lo mismo la cefalea. Si la paciente está normal, no tiene ningún problema y únicamente tiene cefalea, pues no hay ningún problema, se le da algún analgésico. Pero si la cefalea va acompañada con 160-90, con náuseas, con hiperreflexia o con TGO y TGP elevadas, pues ya no es normal. Entonces, todos los signos y los síntomas deben de estar orientados o deben interpretarse en un contexto. Por ejemplo, las trombocitopenia, ¿no? La trombocitopenia, si tiene 80,000 plaquetas, pero todo lo demás está normal, pues no hay ningún problema. Puede ser una trombocitopenia gestacional. Pero si la paciente tiene TGO elevada, tiene hipertensión, bilirrubinas altas, entonces muy probable esté dentro del contexto de síndrome de HELLP.
Entonces, todos los signos y todos los síntomas deben estar valorados en un concepto, en un contexto o interpretados en un contexto. Entonces, vamos a revisar este artículo. Vamos a revisarlo primero para que lo puedan revisar. Lo que hacen aquí es relación de los factores angiogénicos, la relación entre estos dos factores en la predicción, en el diagnóstico y en el manejo de la preeclampsia. Entonces ya vamos a tener una herramienta más, que desgraciadamente aquí es muy difícil conseguirlo, pero tenemos una duda, ¿sabes qué? Hazle una relación SFLT1 y factor de crecimiento placentario. Yo creo que no en mucho tiempo va a ser algo común. Entonces, si ustedes se acuerdan, existe el desequilibrio angiogénico con factores angiogénicos y antiangiogénicos, con factores angiogénicos que disminuyen, como el factor de crecimiento placentario libre, el factor de crecimiento endotelial vascular, y el antiangiogénico, que es la tirosina liposoluble quinasa 1 y la endoglina. Entonces vamos a utilizar el SFLT1, que es la tirosina liposoluble quinasa 1, que es un factor antiangiogénico, y el PIG-F, que es el factor de crecimiento placentario. Entonces tenemos un angiogénico y un antiangiogénico. Vamos a ver esa relación. Que obviamente, relación cuál sería, ¿no? En una preeclampsia, elevado la tirosina quinasa y disminuida el factor de crecimiento placentario. Eso sería en el contexto de la preeclampsia. ¿Y cuál sería lo normal? Que estén iguales. Entonces, en ese desequilibrio, pues ya Roche ya sacó el EXIS, que ya mide esto, mide la relación SFLT1 y el PIC-F. Esto es... en 18 minutos se realiza esta prueba, el PIC menor al percentil 5 para la edad gestacional y la relación SFLT1 y PIC mayor a 38 por los ensayos de Roche. Entonces, el valor predictivo negativo, descartar preeclampsia, proteinuria en 7 días, resultado materno adverso en 14 días. Nos da una proyección a 7 y 14 días. Si sale normal, nos dice, está bien entre 7 y 14 días. Nos sale normal, nos dice, va a tener resultados maternos adversos entre 7 y 14 días. La predicción de resultados adversos puede mejorarse combinando marcadores con otros datos clínicos de laboratorio de rutina y ecográficos. Vamos a ver eso después. Si nosotros tenemos eso, pues tenemos un valor predictivo negativo. O sea, los que no son enfermos nos los reporta bien. Y vamos a ver estos datos. ¿Por qué se les ocurrió hacer esto, no? Bueno, el uso de marcadores angiogénicos para guiar la atención puede reducir el tiempo hasta el diagnóstico. Y esto lo comprobaron con el COVID, porque las pacientes llegaban iguales que en la preeclampsia. Entonces, lo opero, tiene datos de COVID y tiene preeclampsia. Y esta paciente no tiene datos de COVID y tiene preeclampsia, pero los dos se comportan igual. Opero la de COVID, opera los dos, o qué es lo que podemos hacer. Entonces, las directrices empezaron a utilizar esta relación, estos viales de Roche, y dijeron con el COVID, ¿sabes qué? Estos marcadores nos dicen que está normal, no es preeclampsia, trata al COVID, puedes operarla o no, pero pues no es, la fisiopatología no es esa. La placenta está bien y el flujo sanguíneo está bien, simplemente está hipertensa porque el COVID ataca a los angiotensina 2 y por eso se eleva la presión. Y estas pacientes sí tienen resultados positivos, entonces sí es preeclampsia. Si tú no haces algo, pues la paciente se va a complicar, ¿no? Entonces esto es lo que nos dicen estas pruebas. La predicción de resultados adversos, o sea, las complicaciones que va a tener a 14 días, se pueden mejorar combinando marcadores angiogénicos con otros
datos clínicos de rutina o ecográficos. Para eso nosotros tenemos que clasificar a las pacientes. ¿Cuáles son las pacientes que para mí son de alto riesgo y cuáles son las pacientes que son de bajo riesgo o de riesgo moderado? A quienes se las voy a hacer y a quienes no, quienes se van a complicar y quienes no. Entonces, las de alto riesgo que podemos utilizar esos métodos son enfermedad hipertensiva o relacionada con la placenta durante un embarazo anterior, antecedentes de preeclampsia o antecedentes de una alteración placentaria, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta en el embarazo anterior, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, embarazo múltiple, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y lupus sistémico o enfermedades autoinmunes son pacientes de alto riesgo. Pacientes de riesgo moderado son pacientes que sí se van a complicar. Edad materna avanzada, intervalos de embarazo menor a 10, más de 10 años, las primigestas, historia de trombofilia, antecedentes familiares de preeclampsia, obesidad, concepción asistida. Aquí hay muchas que serían de riesgo moderado, ¿no? Que es primer embarazo, antecedentes familiares de preeclampsia y obesidad. En pacientes con diferentes perfiles de riesgo preexistentes, o sea que tenga alto riesgo y moderado riesgo, los biomarcadores angiogénicos predicen resultados adversos, o sea, nos predice quiénes se van a complicar y a 14 días más o menos es el tiempo. Y se han identificado valores de corte. Eso es lo importante en este tipo de pruebas. Los valores de corte, hasta qué corte es normal, hasta qué corte es anormal. Para los resultados de las relaciones en varios estudios clínicos. Para eso hicieron estudios, ¿no? En el estudio de predicción, bueno, el prognosis, el cociente fue SFLT1 y PIG con un corte menor a 38, descartó preeclampsia en el plazo de una semana. Entonces, menor a 38, acuérdense de la cifra, menor a 38 se descartó preeclampsia en el plazo de una semana, con un valor predictivo negativo del 99, es muy alto. Si la prueba sale negativa, en el 99.3% dice que no tiene la enfermedad del paciente. O de 4 semanas, baja el valor predictivo negativo, pero todavía es muy, muy importante, ¿no? 94.3%. De 100 pacientes que te sale la prueba negativa, solo el menos del 6% van a ser positivos con prueba negativa. Entonces es muy alto, de 100. Mientras que los valores con cocientes superiores de 38 descartaron la preeclampsia en el plazo de 4 semanas. Valor predictivo positivo menor a 36, mayor a 36. Entonces, si es menor a 38, se descarta la preeclampsia en una semana y 4 semanas. Pero si es superior a 38, descartaron la preeclampsia en un plazo de 4 semanas con un valor predictivo positivo bajo de 36. La prueba de esta relación se utiliza en mujeres asintomáticas después de la semana 20 que se consideran de alto riesgo. Imagínense si eso pueda llegar a México, ¿no? Son pacientes que yo clasifico de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen hipertensión crónica o tuvieron preeclampsia y les hago esos factores angiogénicos. Ya nos van a decir si la paciente puede tener complicaciones o no. Estos biomarcadores pueden excluir afecciones que imitan la preeclampsia, incluida la trombocitopenia sin HELP, la hipertensión crónica o la enfermedad renal crónica, porque estos marcadores se activan cuando existe una mala transformación de la capa muscular o cuando hay una placentación anormal. En complicaciones como brotes de lupus, nefritis lúpica, puede facilitar la identificación de resultados adversos graves en pacientes,
También se puede utilizar cuando se identifiquen resistencias uterinas, o sea, ya le haces el ultrasonido, en el Doppler detectan resistencia de arterias uterinas. ¿Por qué? Pues porque todavía tienen la capa muscular y porque ya tienen aterosis. Entonces aumenta el flujo sanguíneo y eso lo detecta el Doppler. Entonces en la semana 20 a 22, pues ya le mandas a hacer los factores angiogénicos. Las pruebas de relación se pueden utilizar para predecir resultados adversos maternos en mujeres con preeclampsia. Si ya tiene preeclampsia, pues nos va a decir si la paciente se puede complicar o no. Esta relación se puede utilizar también para estimar el tiempo esperado hasta el parto, solo como complemento de otras características clínicas. O sea, siempre la clínica. Las decisiones sobre el parto no deben tomarse utilizando solo la prueba de relación, siempre de acuerdo a las características de la paciente. Mujeres con una proporción alta de esta relación tenían más probabilidades de preeclampsia con características graves y complicaciones maternas a edades gestacionales más tempranas. Cuando son proporción baja, pudieron ser llevadas a término. Entonces, una relación alta son probabilidades de complicaciones. Una proporción baja pueden llegar a término, no es tan severo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces esto permitió la detección más precisa de los resultados, nos ayudó a la clasificación y después de la semana 37 en todos los casos en los que se sospecha preeclampsia y como seguimiento de disfunción uteroplacentaria. Entonces este cuadro pues ya resume todo, ¿no? Aquí lo semaforizan y bajo riesgo es menor a 38, riesgo moderado de 38 a 85 y alto riesgo más de 85. Esos son los niveles. Entonces, si tiene menor a 38, pues es bajo riesgo, ¿no? Eso se va a hacer entre la semana 20 y 24 o dentro de la semana 20. Si son menor a 38 es de bajo riesgo, alto riesgo de preeclampsia 38-85, riesgo de preeclampsia mayor a 85 y mujeres de alto riesgo con preeclampsia se deben de identificar. Entonces vamos a tener tres escenarios. Uno son mujeres consideradas con riesgo de preeclampsia, mujeres que tienen características clínicas sospechadas de preeclampsia y para la planificación del manejo. Entonces lo podemos utilizar para pacientes con preeclampsia, con características clínicas de preeclampsia o para planificar el tratamiento. Y vamos a centrarnos en mayores de 38, que es cuando está normal, ¿no? Mayores de 38, si es en la semana 28, la incidencia de preeclampsia es del 32%. Si es entre la semana 30 y 37, el 79%. ¿Alguna duda? Entonces, lo importante aquí es que existe ese instrumento más para la detección. Nos sirve para la detección, diferenciación, seguimiento y para clasificación de la preeclampsia. El corte es de 38. Baja el corte, bajo no es preeclampsia, aumenta el corte, es preeclampsia. Si aumenta el corte, hay más riesgo de complicaciones. Si baja el corte, hay menor riesgo de complicaciones. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿usted ha usado estos marcadores? Aquí no hay. Aquí por ejemplo, en México lo toman y lo mandan a Estados Unidos. Pero no dudo que esto vaya a ser cada vez más frecuente en los últimos años. Porque la preeclampsia no ha bajado a nivel mundial. Todos están centrados en la detección temprana. Todos están apostando
a detectarlo lo más antes posible para tratarlo. Entonces ya se tiene la tensión arterial, la flujometría Doppler, la historia clínica, pero los marcadores se vio con el COVID y no dudo que se empiecen a utilizar de forma más frecuente, porque sería la única opción de como decimos, ¿no? De agarrar esa enfermedad lo más temprano posible para que se le dé seguimiento, podamos diferenciarlo de una hipertensión gestacional de una preeclampsia y nos diga, según el valor, si esa paciente va a tener complicaciones de 7 a 14 días. Entonces, imagínense, si tiene 35 semanas, nos va a predecir a las 37 semanas esa paciente puede tener complicaciones. Entonces, no dudo que no en mucho tiempo sea más frecuente. Eso se hace en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero ya va a ser cada vez una prueba que va a ser cada vez más frecuente. Oh, ya. ¿Alguna pregunta? No, doctor, por el momento no. Ok, revisen esto último ahí en bueno, ya al rato le dan vuelven a escucharlo y vamos a continuar mañana. Mañana va a ser la relación, pero de acuerdo a las cifras. ¿Qué vamos a hacer si sale tal cifra? Entonces, revísenlo y probablemente si alguien alguno de ustedes ginecología, probablemente cuando terminen ya eso va a ser una prueba frecuente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día. Buen día. Entonces le dan una revisión ahorita, bueno, al rato. Sí, está bien, doctor. Hasta Muy mañana. bien. Hasta mañana. Adiós.